En primer lugar, quiero agradecer a Nilia el haberme tomado en cuenta para venir a trabajar con ustedes en el tema de convivencia. Es una temática que me interesa particularmente y con la que además hemos tenido institucionalmente mucho vínculo en el programa Aulas Comunitarias, que como ustedes saben ha funcionado durante 9 años en el seno del sistema de educación secundaria y del sistema de educación pública. Con Nilia tuvimos muchos encuentros, hicimos incluso algunos módulos de formación para nuestros profesores de aulas comunitarias y fueron, por cierto, muy esclarecedores e interesantes y nos ayudaron mucho a pensar de qué forma trabajar un tema tan sensible y complejo como es el de la convivencia, sobre todo tomando en cuenta que estamos pensando, como es en el caso de aulas comunitarias, en las zonas de mayor vulnerabilidad y marginación en la vida social del Uruguay y todo ello tiene como una cierta carga de violencia adicional por la propia situación en la que las personas viven, además de todo lo que ya significa el proceso del sistema educativo. Así que los intercambios con Nilia han sido siempre muy esclarecedores, muy apreciados por todos quienes estamos en el programa. Los profesores avanzaron muchas veces, hicieron incluso trabajos referidos a este tema. Entonces es un verdadero gusto poder aportar al programa de convivencia ahora que me ha tocado estar de este otro lado. La propuesta temática que les quiero hacer es con 3 áreas esencialmente, que son las áreas de mis desvelos: inclusión, convivencia y comunicación. Buena parte de mi docencia en la universidad ha sido docencia en el área de teorías de comunicación. Y ese es un tema que, con el que trabajé durante los últimos 24 años. Por lo tanto, tiene como un particular sabor para mí el pensar los temas de comunicación que enseño para comunicadores sociales aplicados al fenómeno de la educación, que por cierto es un fenómeno comunicacional en sí mismo, ¿verdad? Y que tiene muchísimas aristas para poder ser pensado desde ese lugar. Aristas que a veces uno las puede pensar desde la clásica mirada comunicacional de los medios masivos y otras desde la lógica de la comunicación interpersonal y de la construcción de comunidades. Ese es el punto en donde he puesto más espacio de reflexión y más espacio de pienso, y por eso el trabajo que hice durante estos años en aulas comunitarias de alguna forma convergía entre esto que era mi enseñanza en el área de las teorías de la comunicación para comunicadores sociales y esto otro que era mi práctica profesional, que se casaba un poco con esta noción, porque aulas comunitarias no solo tenía el nombre de comunitario, sino que se propuso y efectivamente logró construir comunidades educativas. Y luego el tema de la inclusión, que por cierto sobrevuela y subyace, como decía un conocido político hace un tiempo, el tema de la educación y por cierto, cuanto más el tema de la educación cuando hablamos de los márgenes, ¿verdad? De los márgenes de la sociedad. De los márgenes además hacia el espacio de la vulnerabilidad. Durante estos años el trabajo entonces que estuve desarrollando con una amplia cantidad de colaboradores, profesores, equipos socioeducativos, técnicos y todo lo que puedan imaginar, estuvo pensado justamente y orientado hacia la lógica de la noción de inclusión educativa, no como un algo distinto que se tiene que poner dentro de algo idéntico, sino como 2 cosas distintas, o 3, o 5, o 15, que tienen que ensamblar, que en definitiva son todas las complejidades que la vida social nos ofrece, ¿verdad? Que en general, si uno las pone en términos binarios, termina simplificando demasiado. Lo mejor es pensar en varias y distintas dimensiones, y la dimensión de la inclusión, es una dimensión en sí misma compleja, interesante, y que está, por cierto, atravesando buena parte de nuestros desafíos como educadores en la educación pública. Dudé durante todo el tiempo que preparé esto si empezaba o terminaba con esto que les voy a mostrar, pero decidí que empezaba, porque como es una expresión de los estudiantes mismos lo que les he traído,
Me parece que tiene todo eso que nos pasa a los profesores cuando vemos a los estudiantes, que nos dan un cierto escozor porque resulta que no están en el ámbito de la clase, no les podemos decir que se callen, están haciendo cosas como por sí mismos y eso a todos los profesores, incluyéndome, que soy así como, digamos, se supone de espíritu muy amplio, pero no es cierto, también me produce cierto escozor. Pero es muy interesante verlos, porque ellos están en el video que les voy a mostrar en el Encuentro Nacional de Participación del año 2013, que se hizo en Paso Severino, de donde participaron nuestros alumnos de aulas comunitarias. Fue un encuentro sumamente interesante y nuestra compañera, que es la que organizaba toda el área de participación dentro del programa Aulas Comunitarias, es además una comunicadora innata. Entonces, se dedicó a filmar aquello y a hacer como una especie de pequeño video. Y en principio les invito a verlo, reconociendo que lo que les mencionaba hace un rato. Vamos a ver a los chiquilines en vivo y en directo. Ellos nos van a hacer sus planteos, si es que esto quiere funcionar. Doble. Aquí vamos. Ahí va. Sí, espérate que lo voy a poner desde el principio y le voy a poner el sonido que lo voy a sacar. ¿Vieron por qué decidí ponerlo al principio? Tiene la fuerza de... Tiene la fuerza de la palabra de los muchachos, una palabra dicha espontáneamente en un ámbito de confianza en el que, como vieron, se encontraban de todos lados de la República, porque esa muchachita de Artigas, por Dios, ¿no? Más lejos, imposible. Y sin embargo, cuando llega el momento de expresarse sobre qué es lo que está queriendo, qué es lo que está buscando, parecen todos llegar a este consenso. ¿Qué pasa? Que nadie nos pregunta. O qué bueno que alguien nos está preguntando ahora, porque ellos estaban en el espacio del año 2013. La pregunta tal vez que tengo para hacerles es ¿cuántos de ustedes habían visto antes esto? Pasó en 2013. Y fue un tiempo bien interesante de elaboración de pienso de estos muchachos. Por lo menos yo creo que lo que sí tenemos que rescatar es que este fenómeno sucede y que, como ven, se vuelve muy potente. Cuando en aulas comunitarias le preguntaron en un estudio de impacto que se hizo sobre el programa a los chiquilines qué pensaban de aulas comunitarias, todos los años se pregunta esto, ¿qué piensas de aulas comunitarias? Y entonces les dan muchas opciones. Y siempre salía eso fácil, y para nosotros era como una frustración, porque vieron que para un profesor de secundaria que le digan que una cosa es fácil, es horrible. Tiene que ser difícil y maravillosa, o una combinación similar a esa. Pero si le dicen fácil, parece que algo estuviera fallando, que no damos con el nivel, que no enseñamos lo que tenemos, que los chicos no aprenden, en fin, ¿no? Aparecen todos esos fantasmas. Esa palabra es casi una palabra proscripta entre los que estamos en la tribu de secundaria. No sé si tú la sabías, Nilia, pero esto es un secreto entre nosotros. Es un secreto profesional. En realidad, una de las cosas muy interesantes que hicieron esos investigadores de la DINEM es un servicio que tiene el MIDES, de investigadores. El programa de las comunitarias tiene un software de soporte en donde los técnicos van llenando distintos tipos de datos, nos van dando información de distinta índole, y luego también se hacen este tipo de encuestas que les decía yo, año a año, a fin de año, para poder evaluar. Y además se hizo esta que fue un estudio de impacto que duró un año entero, en el que fueron a trabajar con liceos, aulas comunitarias, profesores, distintos roles de aulas, estudiantes, entrevistas, de todo un poco hicieron. Fue muy interesante. El documento está, por supuesto, a disposición de todos aquellos que quieran conocerlo. Aprendimos mucho de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de las cosas que dejamos para el sistema, que es lo que está pasando ahora porque el programa se está cerrando. Entonces fue como un cierre bien interesante, y ahora vamos a empezar a dejar al resto del sistema lo que conocemos.
Pero fíjense qué impresionante la coincidencia de lo que les voy a mostrar. Cuando los técnicos empezaron a desarmar de qué están hablando cuando hablan de más fácil, a partir de las entrevistas que empezaron a trabajar, encontraron estos 3 grupos de conceptos. Semestralidad y menos materias. Te explican, te entienden, te acompañan. Menos alumnos, menos relajo. Igual, más fácil. ¿Encuentran alguna coincidencia con lo que acabamos de ver? Fíjense que estamos hablando de estudiantes que, como les decía antes, eran y son muy focalizados en materia de edades, extraedad, vínculos sociales, problemas de repetición. Todos ellos han repetido por lo menos una vez en el sistema educativo. Sin embargo, parte de los conceptos que ellos plantean son comunes a los estudiantes de secundaria. Y es un desafío muy interesante para nosotros pensar un poco desde este espacio de la convivencia qué significa esto. Mucho de esto, desde mi lectura, esto sí que son las preguntas que me vengo haciendo yo, discúlpenme, ya que me dieron la palabra, aprovecho. Las preguntas que me vengo haciendo con relación a esto y asociado a lo que les decía hace un rato de mi trabajo en comunicación, me he preguntado muchas veces cómo hacer, cómo ayudar a traducir la subjetividad de los jóvenes para el mundo adulto. No es fácil entendernos. Todo proceso de comunicación es un proceso complejo e implica siempre traducción. Y hay un dicho muy conocido, traductore, traditore, la traducción traiciona, porque nunca el mapa es igual al territorio, nunca lo que se dice sobre es igual a lo que es. Pero la capacidad de traducir, la capacidad de entender más allá, es la que nos tenemos que atribuir nosotros como profesionales de la enseñanza. Ellos, por cierto, tienen sus formas de decir. Nosotros sería muy bueno que tuviéramos nuestras formas de entender, sabiendo ponernos en un más allá de todo esto que los muchachos nos plantean. Escucha, acompañamiento y personalización sería para mí la síntesis del cuadro que les mostré antes. 3 elementos centrales para estos muchachos que son adolescentes y que, como todo adolescente, y hoy día ya en la posmodernidad como todo adulto, porque me hago cargo de que casi son las mismas preguntas que me hago yo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Como todo adolescente, esas son preguntas fundantes, ¿verdad? Para estos muchachos que están viviendo la experiencia de la educación media, a veces no es el pedazo de asignatura mío el que le va a dar la respuesta a esa pregunta, sin lugar a dudas. Es una pregunta muchísimo más amplia. La pregunta es cómo construimos como instituciones educativas espacios para que haya lugar para que esa pregunta y para que este muchacho tenga la capacidad de sentirse persona entera, no el que no me rinde en historia o el que le va muy bien en matemática. Sino que se hace muchas preguntas, entre las cuales está, no me importa el tiempo y me encanta jugar videojuegos y la matemática me calza perfecta. Entonces, la construcción de la identidad en todo adolescente es como reconocerlo como persona, como una persona individual, única, distinta. Fíjense lo que decía el chiquitín con mucho énfasis, cuando decía, no saben nada de lo que nos pasa. Y la otra muy sensatamente decía, no tienen por qué saberlo, alcanza con que se acerquen y nos pregunten, ¿necesitas algo? No tienen por qué saber todo. Y un tercero que decía, esto es cosa de psicólogo, a mí no me importa que el profesor venga y me pregunte cosas de mi vida. Todas esas cosas tenemos que anotarlas porque es así. Hay cosas para las que nosotros estamos mejor preparadas que para otras. Lo que no quiere decir que no tengamos que tener la visión completa del cuadro, aun cuando nos especialicemos en una de esas partes. Y aquí empiezo a citar a Nilia, quien me dijo que se quería ir de la mesa porque la iba a citar, pero yo, a mí me parece que ella ha hecho aportes muy interesantes para pensar desde la convivencia escolar en el primer libro que hicieron, Gramáticas de la Convivencia, con Alonso. Y entonces, este primer cuadro, lo que destaco con relación a esto es, la educación hoy debe ser revalorizada desde la evaluación de los vínculos que se entablan entre actores en el cotidiano escolar.
y a partir de los cuales niños y adolescentes construyen su experiencia escolar. No es la promesa de un futuro mejor en el trabajo, centro de relación de la escuela y sociedad de los sectores populares, lo que legitimará la educación, sino la construcción de relaciones igualitarias que no reproduzcan la discriminación. Y acá viene el primer desafío. Porque qué difícil es pararse en la clase y no empezar a hacer juicios. Los profesores somos especialistas. Yo sentada desde acá ya les podría hacer una lista de clasificaciones que hice con mi ojo así. Después de 35 años de enseñanza, uno mira y clasifica. Es como un clasificador profesional. El punto central es que tiene que poder traicionar esas clasificaciones en tanto las hace y desmentirlas y decir, bueno, no, vamos a darnos tiempo, empecemos porque abre la boca. Y después de que la abrió 3 veces y no me gustó, bueno, la 15ª de repente le emboca. Vamos a ver de qué modo empiezo a traicionarme a mí mismo, porque mis certezas son hipercertezas. Además, los profes necesitamos vivir en la certeza, porque es como, no sé por qué, pero lo hacemos. Es como que cuando hacemos afirmaciones no debieran ser muy discutidas. Digamos que si nosotros sabemos, es como eso, ¿no? No nos gusta mucho que alguien levante la mano y diga, ¡ah! Y entonces cuando sacan esos conocimientos de Internet nos empieza a picar la oreja. Pero el punto es que tal vez ya es hora de empezar a preguntarnos desde qué otro lugar nos paramos. Porque Internet está para nosotros que somos profesores y para los médicos también. Cuando vamos al médico le decimos así, pero mire que yo lo que escuché en Internet, lo que leí en Internet sobre esta enfermedad, y usted no me está diciendo esto. El mundo cambió. El proceso de construcción del conocimiento cambió. Y nosotros necesariamente tenemos que cambiar. No hay de otra. Y algo de eso también era lo que nos interpelaban los muchachos al principio, ¿verdad? Porque, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque el vínculo está cargado de subjetividades. Está cargado de esos carteles, vieron que pusieron ellos al final cuando ponían, no me acuerdo, algunas cosas eran lesbiana, embarazada, bisexual, como los sellos, ¿no? Y todavía podríamos poner mucho más, hiperactivo, insoportable, el que si no estuviera la clase sería maravillosa, ese nunca falta. Y después cuando se va, aparece otro. Inevitable, porque esas son las relaciones. Pero fíjense lo que nos plantean Nidia y Alonso, ¿no? Nos plantean que no reproduzcan la discriminación. Y acá tenemos un nuevo desafío, todavía uno más. Porque la discriminación, lo vamos a ver ahora dentro de un rato cuando miremos la cuestión de la construcción de identidades, es básicamente casi un sustrato de las formas de convivencia que tenemos. Hay un autor que dice que en realidad las sociedades básicamente discriminan, raras veces son igualitarias. Y el proceso más natural que tenemos los humanos es diferenciarnos sintiéndonos mejores que otros. Entonces, discriminar es casi un proceso natural. ¿Qué es lo que hace la educación? En general, buscar el antidestino. Jugar en la cancha de lo contrario a lo que las tendencias sociales llevan, ¿verdad? La ignorancia, la incapacidad de encontrar reglas comunes, el no sentirse parte de algo. Contra todo eso luchamos, ¿no es cierto? Bueno, bien, contra la discriminación tiene que ser una más. Pero para poder hacerlo, en primer lugar, tenemos que entenderlo. Y aquí viene ese juego de la traducción de la que les hablaba hace un rato. El malestar y la falta de respeto continúan. Esa falta de respeto, entre comillas, ¿no? Me dijo, che, profe, o alguna grosería más, o alguna cosa, y bueno. Bien conocidas por los alumnos, que en nuestra sociedad siguen siendo las mayores víctimas de la violencia doméstica, de la explotación laboral, de la inseguridad en el barrio y de la exclusión social. Porque también ellos son objeto de nuestra falta de respeto. La verdad que estos delegados fueron muy educados, pero yo he visto, y tal vez a alguno de ustedes les haya tocado la triste experiencia de ver a profesores insultando a sus alumnos. Y es duro, es realmente duro, porque además es elusivo, nunca es evidente, ¿no? Es, a ver, acá a los más tontos no les puedo dar clase, ¿eh? A ver que si se despiertan los lumbreras, a ver cuándo se... Es duro, duro, duro. Bueno, sigo con Vizcarri.
disculpe Viscardi, pero usted acá me va a acompañar no solo físicamente. En el horizonte de un mundo que reconoce otros mecanismos de horizontalidad en las relaciones entre adultos, niños y jóvenes, negar estas nuevas prácticas supone desconocer las transformaciones culturales y sociales en las que la educación debe trabajar. Sin la práctica y el ejercicio de estos mecanismos de construcción colectiva de la norma y en un contexto institucional que da cuenta de una cultura vertical y disciplinadora de la escuela, el resultado es la crisis de legitimación. Fíjense por dónde viene la crisis de legitimación que nos propone Lilia y con la que estoy en un todo de acuerdo, por eso la traigo. No es la crisis de legitimación de que cuando termine de estudiar no voy a conseguir un trabajo. No es esa. Es la legitimación de en el lugar al que voy me van a dar algo para lo que voy a hacer mejor. Dicho cada uno en sus términos, ¿no? Pero yo hago de nuevo esta traducción. Este espacio en donde yo como persona puedo aparecer de algún modo. Soy escuchado, soy mirado, soy atendido, lo de las primeras esquemitas. Soy preguntado. Entonces, ¿cuál es el desafío que coloca rápidamente Nilia y Nicolás? A quien no tengo el gusto en realidad. ¿Por dónde anda? ¿Qué colocan? Colocan justamente el tema de cómo hacemos para escucharnos entre nosotros, cómo construimos legitimidad en la lógica de construcción de comunidad. Y construcción de comunidad es mucho más que una palabra, es un trabajo arduo, en donde uno deja muchas cosas y toma muchas otras. Y lo primero que deja es alguna de nuestras certezas profesionales sobre el tema de la verticalidad, ¿verdad? Somos en la cima de la pirámide docente, de la pirámide del aula está el docente, ¿verdad? Somos la ley en todos los casos. ¿Cómo hacer para resignar eso y no perder el control de la situación? Gran desafío, que será tema de 1000 ponencias después. Pero qué desafío, ¿no? Qué desafío interesante para pensarlo en nuestra práctica profesional dentro del aula, pero todavía más interesante para pensarlo en nuestras prácticas institucionales dentro de los centros educativos mismos. El último de Viscardi y Alonso. El malestar generado en los centros educativos reproduce la exclusión social de los más diversos modos. Y entonces aquí hacen alguna síntesis. En nuestras prácticas pedagógicas, en nuestras prácticas disciplinarias, en las distancias afectivas y cognitivas que no se tienden a acortar dentro de los liceos. Cuando por otra parte, y muy por el contrario a veces, establecemos esa distancia casi como una condición sine qua non para estar dentro de la clase. No sé si se sigue usando, pero algunas personas van a seguir usando el usted. A veces el usted no es señal de cercanía ni de lejanía, pero en algunos momentos tenía como esa idea. Yo cuando empecé mis prácticas docentes en los años 80, el usted tenía 22 años, así que como todos se me parecían en edad, había algunas barreras que con el no tuteo sentía que podía cubrir. La construcción de subjetividad, desde mi punto de vista, es una cuestión de identidad. Y entonces aquí recurro a un investigador colombiano que trabaja en temas de comunicación. El enfoque que yo les decía que tengo para mirar el fenómeno de la comunicación social no es un fenómeno mirado desde mi perspectiva, desde los medios masivos, sino desde lo que un autor colombiano también, que se llama Martín Barbero, llama mediaciones. Mi noción de las mediaciones, la que él tiene en realidad y la que he enseñado durante muchos años, está referida a la idea de que en todo proceso de interacción no solamente suceden cosas asociadas al mismo momento del aquí y ahora de la interacción, sino que el mundo cultural en el que nosotros estamos metidos, las lógicas sobre las cuales nos movemos, el mundo social que nos rodea, de alguna forma está operando en el medio del vínculo que tengo con el otro. Por lo tanto, mi vínculo nunca es un vínculo puro tuyo, siempre es un vínculo en donde además de tú y yo están todos los demás.
Está mi historia, está mi pasado, está la tuya, está tu cultura, está el mundo de prejuicios, está todo lo que yo creía que tú eras antes de conocerte y todo lo que tú creías que yo era antes de conocerme. Esos procesos de construcción de subjetividad en los jóvenes y por supuesto en los grupos humanos se producen de muchos modos. Y este investigador Restrepo se dedicó a hacer como una sistematización de cuáles son las formas en las que se presentan las construcciones de identidad, que son las que quiero compartir con ustedes ahora. Entonces él dice, para empezar, las identidades son relaciones. De nuevo volvemos a la subjetividad. Entonces, la subjetividad no es algo autogenerado. La subjetividad es un proceso en donde las relaciones con los otros me dicen cosas de mí mismo. Y me dicen cosas que son muy determinantes de mí mismo. Y de alguna forma también me impelen o me inhiben de acuerdo al lugar en el que y al modo en que establezco esas relaciones. Las identidades son procesuales. Las personas no son ni somos unas para siempre. No lo somos. ¿Cuántos de nosotros podremos decir ahora que estamos en edades más avanzadas, que somos gente más grande, que de todos modos seguimos trabajando sobre nuestras propias identidades, haciéndonos preguntas fundantes, tratando de entender dónde estamos parados, mirando el cambio de nuestros propios cuerpos? Bueno, señores, a ver, estamos con chiquilines que están viviendo su primera experiencia. No olvidemos eso. Aquellas canciones de Señora de las 4 décadas y otras más, no hay que olvidarlas, es en serio. Hay que pensar de qué modo que no se queda quieto un segundo y que se pasa entre mirando el celular, la ventana, la novia y el papel, tiene unas hormonas que andan volando y que son parte de ese cuerpito, Dios mío, que hay que tomar en cuenta porque en definitiva está en la lógica. Ay, Dios mío. Las identidades no solo refieren a la diferencia, sino también a la desigualdad y a la dominación. No tenemos que limpiar solamente con la diferencia el concepto. También tenemos que reconocer que en la sociedad existen relaciones de dominación y existen relaciones de desigualdad. Y que no hacernos cargo de ello es una forma de hacernos cargo. Pensar que todos son igualitos, que todos pueden lo mismo, que todos... No, que los de aula, yo a los de aula, ¿sabés las veces que lo veo dentro de los liceos? No los ves, porque están en el aula. Te aseguro que no son iguales. Y ahora que van a ir a los liceos, qué importante es tener el ojo y saber ver de qué modo voy a trabajar con ellos, porque no necesitan lo mismo y no son del mismo estilo, aunque parezcan, aunque se vistan, aunque yo qué sé, no. Esa capacidad de mirar las cosas diferentes es fundamental. Entonces las identidades no solo son objetos, sino que son mediadoras en las disputas sociales, son sitios de resistencia y también sitios de empoderamiento. Las identidades existen y son al mismo tiempo asignadas y asumidas. ¿Quién soy yo? No es algo que solamente me diga yo mismo, es algo que me dicen los otros. Pero a veces yo no tengo la fuerza para resistirlo y a veces simplemente ni siquiera me doy cuenta que tengo que resistirlo. Sea cual sea el lugar en el que me ha tocado, o de repente es un lugar tan cómodo que no tengo por qué resistirlo. Las identidades se diferencian entre las identidades proscritas y marcadas de un lado y las arquetípicas y naturalizadas del otro. En vista de que tengo 10 minutos, acá tenemos una de esas identidades que en las marcas físicas también aparecen de alguna forma esas proscripciones, ¿verdad? No solo porque tiene el gorro y está dentro de un centro educativo, sino porque buena parte de todo su comportamiento es un comportamiento disruptivo. Lo estoy describiendo a la persona esta, ¿no? No es una foto cualquiera. Es un comportamiento disruptivo, es un comportamiento sobre el cual uno tiene que trabajar desde muchos lugares distintos porque tiene muchas marcas personales que lo primero que hacen es producirnos rechazo y producirnos una cierta sensación de que vamos a tener antes que nada una confrontación. Entonces, trabajar con nuestra propia subjetividad en diálogo con la de este tipo de muchachos es fundamental.
Acá les traje un ejemplo de una expresión de identidad vulnerada y asumida. Esta es una letra de una canción que hicieron unos estudiantes de aulas comunitarias con un tallerista que además es un músico bastante conocido para algunos y que se dedicaron a trabajar sobre el tema de discriminación. La canción se llama Contradiscriminación y la voy a leer rapidito solo para que vean las marcas y los signos que ponen ellos ahí. Hay que entrar en acción contra discriminación. La gente sufre por dentro con este golpe violento. Toda esa gente que pega fuerte, ya no le importa quién sufre si duele. Levanta los carteles, despiértate, anímate, levántate. A esa gente que le divierte andar golpeando, discriminando, a todos ellos les estoy cantando porque en el fondo tienen un corazón blando. Mira, contradiscrimina. Cambia la cabeza en el barrio y en la esquina. Hay que entrar en acción contra discriminación. La gente sufre por dentro con este golpe violento. Quien se mire al espejo, miren para adentro, que encuentren sus defectos y verán qué están haciendo. Lo que pasa en este mundo es que la gente no se entiende. Si somos todos diferentes, por suerte. Háblame de frente, mírame de frente. Hay que respetar para ser respetado. En esta vida todos vivimos del mismo lado. Mira al costado, hay uno igual a vos. 1 más 1 siempre suman 2. Tú eres morochita, yo soy blanquito. Tú eres flaquita, mami, yo soy un poco redondito. Esto lo cantan en tono de rap. Vamos a ponernos melosos para que llore y critique el envidioso. Hay que entrar en acción contra discriminación. Gerardo Dorado, el alemán, es el profesor. Lo pueden encontrar en YouTube, cantado. Para construir Dorado, sí, el alemán. Para construir subjetividad y reconocer la diferencia, como les decía, en primer lugar hay que aceptarla. Y entonces, lo primero que tenemos que pensar, y aquí estoy hablando desde la dirección del programa Aulas Comunitarias, es que en los últimos tiempos estos jóvenes tienen, además de sus propias dificultades socioacadémicas, el peso de una sociedad que tiende a visualizarlos más como posibles delincuentes que como ciudadanos con derecho a la educación. En este sentido, Santos Vilela hizo un estudio sobre cómo los medios plantean la situación y plantean la asociación creciente entre peligrosidad, violencia y juventud en los medios masivos. Y Viscardi y Alonso plantean que el discurso de la inseguridad comienza a volverse hegemónico y niega las causas estructurales de la violencia social e invisibiliza la violencia de las instituciones. Y aquí entramos en una de nuestras situaciones más complejas, que de alguna forma también sobrevoló todo lo que expuse antes. Somos instituciones que a veces ejercemos violencia sin tener la capacidad de darnos cuenta cuánta de esa violencia termina siendo como una especie de boomerang que produce a su vez reacciones violentas. Hay una teoría que es la de la Escuela de Palo Alto sobre comunicación, que es una teoría sistémica, que dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de poner la puntuación de secuencia de los hechos. Esto es, ¿quién empezó? En general, si uno mira esto desde la perspectiva sistémica, podría decir nadie empezó. Pero sí empezó toda la situación que de antes venía jugando. 2 minutos, esto se acabó. Por lo tanto, lo que yo les digo es que para poder desarrollar este tipo de actividades es necesario pensar en estrategias específicas para situaciones específicas y pensar cómo la cultura institucional tiene que poder transformarse desde adentro con los parámetros y con las pistas que nuestros propios jóvenes nos han dado.